Mañana Bendita es presentado por cortesía de Subway. Muy buenos días, amigas y amigos que nos sintonizan a esta hora, tempranito en la mañana. Bienvenidos a su cita con la bendición Mañana Bendita. Este servidor, Xavier Rodríguez y José María Álvarez de la Campa, nos complacemos en traerles esta producción del Centro Cristiano Internacional Vida Nueva. Buenos días, José. Muy buenos días, Xavier. Bueno, adelante. Sí, muy buenos días a los que nos escuchan a través del canal 83 de televisión por cable 3, los que lo hacen a través del paquete básico de TDS, por supuesto los que lo ven por la señal libre del canal 24 y también los que nos escuchan a través de HIT 100.3 FM. Quería decirte, José, que nos ubiques donde está Villanueva. Es por la número 2 frente a Curazao Aluminio Fabrit. Eso es diagonal a este negocio muy conocido, Satex. Estamos en el barrio de Sufisán. Tenemos servicios los viernes a las 7:30 de la noche y los domingos a las 8 de la mañana y a las 10:30 de la mañana. Exactamente, en Vida Nueva. También tenemos una línea 24 horas de oración o para consejería. Ya hemos estado bastante movido últimamente. Es el 693-8850. 693-8850. Usted puede contactarnos porque queremos ayudarle a poder conocer a Dios, a conocer su palabra, a vivir su palabra, a agradar a Dios. Eso es lo que queremos en Vida Nueva. Así que no dude en llamarnos al 693-8850 para cualquier petición, apoyo, ayuda espiritual que usted necesite. Vamos hoy a continuar nuestra serie de proverbios. Recuerde que estamos tomando un capítulo de proverbios por episodio, por programa, y estamos desarrollándolo. Hay 31 capítulos de proverbios, así que usted puede tomar uno por cada día del mes. Se lo recomendamos como para su devocional o en su tiempo familiar, en su tiempo de altar familiar. Usted puede, es muy rico cuando lees un proverbio o un capítulo de proverbios y comienzas a comentar, ¿no?, con tu familia. Lo puedes hacer porque es muy sencillo. Precisamente el capítulo 1 nos dice que los proverbios fueron hechos para darle sagacidad al incauto, o sea, para darnos, enseñarnos acerca de la justicia, la prudencia, tan importante la prudencia, sobre todo en la juventud, que uno es tan imprudente, tan loco. Bueno, para eso son los proverbios, y hoy es un día de sabiduría. ¿Qué les parece, José, si vemos el video que nos mete de lleno en la escritura? Vamos a verlo, vamos a escucharlo, disfrútelo y enseguida venimos con los comentarios. Escuchen, hijos, la corrección de un padre. Dispónganse a adquirir inteligencia. Yo les brindo buenas enseñanzas, así que no abandonen mi instrucción. Cuando yo era pequeño y vivía con mi padre, cuando era el niño consentido de mi padre me instruyó de esta manera: aférrate de corazón a mis palabras, obedece mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No olvides mis palabras ni te apartes de ellas. No abandones nunca a la sabiduría y ella te protegerá. Ámala y ella te cuidará. La sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría. Por sobre todas las cosas, adquiere discernimiento. Estima a la sabiduría y ella te exaltará. Abrázala y ella te honrará. Te pondrá en la cabeza una hermosa diadema. Te obsequiará una bella corona. Escucha, hijo mío. Acoge mis palabras, y los años de tu vida aumentarán. Yo te guío por el camino de la sabiduría. Te dirijo por sendas de rectitud. Cuando camines, no encontrarás obstáculos. Cuando corras, no tropezarás. Aférrate a la instrucción. No la dejes escapar. Cuídala bien, que ella es tu vida. No sigas la senda de los perversos, ni vayas por el camino de los malvados. Evita ese camino. No pases por él. Aléjate de allí y sigue de largo. Los malvados no duermen si no hacen lo malo. Pierden el sueño si no hacen que alguien caiga.
Su pan es la maldad, su vino la violencia. La senda de los justos se asemeja a los primeros albores de la aurora. Su esplendor va en aumento, hasta que el día alcanza su plenitud. Pero el camino de los malvados es como la más densa oscuridad. Ni siquiera saben con qué tropiezan. Hijo mío, atiende a mis consejos. Escucha atentamente lo que digo. No pierdas de vista mis palabras. Guárdalas muy dentro de tu corazón. Ellas dan vida a quienes las hallan. Son la salud del cuerpo. Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Aleja de tu boca la perversidad. Aparta de tus labios las palabras corruptas. Pon la mirada en lo que tienes delante. Fija la vista en lo que está frente a ti. Endereza las sendas por donde andas. Allana todos tus caminos. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra. Apártate de la maldad. Bien, este era Proverbios capítulo 4, narrado por esa hermosa voz. Vamos ahora a zambullirnos en las profundidades de la palabra de Dios. Proverbios capítulo 4 trata acerca de la sabiduría o cómo nos beneficia la sabiduría. Nuevamente hay un tono paternal en esto. Oigan, hijos míos, así comienza. Oigan, hijos míos, la instrucción de un padre y estén atentos para adquirir entendimiento, porque yo les doy buena doctrina. No abandonen mis enseñanzas. Me gusta algo que dice aquí Salomón, que recordamos es el autor de la mayoría de los proverbios. Hay algunos dichos que no son de Salomón, y expresamente en el libro está: estos dichos son de fulano, estos dichos son de los sabios, estos dichos son del otro. Pero los primeros capítulos están son dichos de Salomón. Salomón compone esta serie compilado en el capítulo 4 y comienza a hablarnos de que él fue el hijo predilecto de su padre. Y me llama la atención eso, José, porque David fue un hombre de batalla, fue un hombre de guerras, fue un hombre muy ocupado, fue un gobernante. Tú que has tenido algún trato con gente de gobierno o de política, tú sabes cuán ocupado es esa gente, ¿no? Uh-huh. Uno mismo, ¿no? Una persona que está dedicado a medios o uh-huh. a este tipo de trabajo, es escaso el tiempo que a veces uno pasa con la familia. Uh-huh. Yo conozco el líder de un partido político aquí que me llama mucho la atención porque tiene 3 celulares. Entonces yo digo, wow, este hombre no tiene tiempo absolutamente para nada, porque hay veces que uno con un celular como que uno se carga. Imagínate tener 3, pero 3 que suenan constantemente. Wow. No es algo que uno dice, no, que suenan constantemente. Entonces eso hay que ser uno debe tomar su espacio también, ¿no? Porque de qué forma tú puedes dar una directriz, un consejo, cuando tú tienes tanta presión así de tantas llamadas a la vez, y pocas veces pueden ser cosas sensatas, pienso yo, porque de tanto en la cabeza que uno se puede equivocar, ¿no? Puedes dar una cita y quizás ya hayas dado 4 veces esa cita, porque se convierte en algo que no es manejable, ¿no? Te digo que me llama la atención eso, porque David mucho tiempo de su vida estuvo peleando, estableciendo, ¿no? O consolidando, esa es la palabra, consolidando el reino de Israel bajo su dominio. Y vemos algunos ejemplos de David como padre que están en la Biblia, que como que deja mucho de qué desear, ¿no? Uh-huh. Uno de sus hijos violó a su media hermana. El otro, el hermano de esta, mató a su medio hermano. Después casi que le quita el reino. Bueno, la familia fue un poco la vida familiar fue tortuosa.
producto de el pecado del mismo David, Ujú. de haber adulterado con la mujer de Urías. Y posteriormente, bueno, lo asesinó, lo mandó a matar. La vida familiar entonces de David era así, ¿no? Pero Salomón, tal vez, Salomón era mucho más joven que estos hijos primero. Salomón era precisamente hijo de Betsabé con David. Y ya Betsabé era, vamos a decir, la reina entre tantas esposas que tenía David. Betsabé fue la que sobresale como ejerciendo ese rol, no solo de esposa o de mujer, sino de la reina. Uno la ve, ¿no?, metida en decisiones posteriormente. Y parece que David, cuando llega a consolidar su reino, ya su hijo Salomón, ya el golpe de estado ese ya no se solucionó la situación. Ya David como que llega a una etapa de reposo. Él ya por su vejez ya deja de ir a las batallas. Sus soldados se encargan de todo. Y pareciera ser, ¿no?, uno, el sentido común uno dice que fueron tiempos en los que se dedicó más a su casa. Y casualmente es el tiempo en que Salomón es jovencito. Entonces Salomón dice que él fue el hijo predilecto de su padre. Fue delicado y único delante de su madre. La traducción en el lenguaje actual dice: yo también fui un niño, tuve un padre y una madre que me trataban con ternura. O sea, él recibió eso que tal vez los mayores no recibieron. Yo soy el segundo hijo de 3. Y hay una expresión en Venezuela que es pagar la taza de caldo. El mayor siempre paga la novatada de los padres porque no tenían un hijo. Y el mayor, bueno, el mayor es como el que le pegan más, o el que regañan más, o el que le pasan muchas situaciones. Conmigo no fue así. Conmigo ya tenían experiencia. No sé si la diferencia entre el segundo hijo y el primero, no sé cómo fue en tu caso. Tienes 2 hijos. Ujú. ¿Cómo fue con la primera y el segundo? Yo no sé. Bueno, siempre el primero es más difícil porque uno está aprendiendo. Ujú. Si uno no aprende bien, el segundo sigue siendo difícil también, ¿no? Pero ya es más fácil, ¿no? Es decir, ya uno se entrenó un poco más y los fallos que cometió con el primero no los comete con el segundo. Entonces ya uno aprende un poco la lección, ¿no? Bueno, también depende del carácter, ¿no?, Sí. del muchacho. Pero Salomón aparentemente era una persona muy quieta, muy mansa. De hecho, su nombre significa paz. O sea, la palabra shalom del hebreo suena parecido a shalom, ¿no? O sea, Salomón viene de esa palabra, viene de la raíz de paz. Entonces era un hombre muy pacífico y si leemos nos damos cuenta que el reino de Israel bajo el dominio de Salomón fue pacífico. Eso se caracterizó por eso. Mientras que David se caracterizó por las conquistas, por toda la batalla armamentista con los filisteos y las otras naciones, Salomón fue un rey de paz. Fue un rey de paz. Entonces estamos viendo a un muchacho que fue consentido, vamos a decirlo así, que su padre tuvo tiempo para él, le enseñó, y desde ese corazón él escribe y él dice: mira, atiéndeme, yo lo que yo te estoy enseñando, la doctrina que yo te doy, mis enseñanzas, mis consejos, son buenos, préstame atención. Y enseña algo tremendo: guarda mis mandamientos y vivirás, adquiere sabiduría y adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de los dichos de mi boca, no lo abandones y ya te guardará. Si leemos aquí nos damos cuenta que de cuáles dichos está hablando. Está hablando del papá. Supongo que tú eres el papá. No te apartes de los dichos de mi boca. Si tú le dices a tu hijo: no te apartes de los dichos de mi boca. Fíjate que no necesariamente, entiéndame, no necesariamente está hablando de la Biblia, aunque es el Espíritu Santo hablando. Pero quiero que entendamos esto.
el padre le está diciendo a su hijo, no te apartes de mi instrucción. ¿Okay? Qué importante es entonces que el contenido de lo que el padre le dice al hijo sea de la palabra de Dios. Porque a la larga el hijo va a obedecer al que está viendo. O sea, a Dios no lo ve. La Biblia es un libro que, bueno, hasta que no esté un poquito más grandecito no va a tener como que el interés y por decir así, la capacidad de extraer de aquí las cosas por sí mismo. Entonces cuando el niño es niño o un poquito más grande, adolescente tal vez, ¿a quién le hace caso? Al papá, a la mamá. Si no el papá y la mamá no le hablan, le da caso a cualquier otro. Así que cuidado. Entonces hay algo muy importante, que tenemos que los padres llenarnos de la palabra de Dios, para entonces nuestros mandamientos que les damos a nuestros hijos estén conforme a la palabra de Dios. Eso es vital, es fundamental. ¿Qué es lo que el papá le dice al hijo? ¿Qué es lo que David le dijo a Salomón? Y Salomón nos está diciendo a nosotros jóvenes como si fuéramos sus hijos. Versículo 7 dice: lo que realmente importa es que cada día seas más sabio y que aumentes tus conocimientos. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre toda posesión tuyo adquiere inteligencia. Ya previamente hemos visto el clamor de la sabiduría, y la sabiduría personificada que no es otro sino el verbo, ¿no? que es Jesucristo mismo, la sabiduría hecha hombre. Entonces es como un llamado: busca la sabiduría. Mira, escúchame, obedéceme lo que yo te digo, y lo que yo te digo es 2 puntos: adquiere sabiduría. Eso es importante que los padres se lo digan a los hijos, que busquemos ante todo siempre ese conocimiento, estemos siempre en esa búsqueda, porque es lo que más importa. Y para adquirir sabiduría es importante preguntar. Muchas veces nosotros nos limitamos, tenemos vergüenza, tenemos pena de hacer una pregunta y nos quedamos con esa duda. ¿Quiénes son por ejemplo, los niños en la escuela que no avanzan con los estudios? Es porque temen levantar la mano y decirle: maestro o Jeffrey, no entendí bien ese concepto o esa fórmula matemática, ¿me la puede explicar de nuevo? No entendí, digamos, tal parte o tal situación. Entonces no lo hacemos para que los otros compañeros, los otros niños no se rían. Quizás la mitad del aula tampoco lo entendió, pero no le preguntamos a la maestra. Entonces nos quedamos con esa duda, y después nos vamos quedando con otras dudas, y cuando nos ponen un examen enfrente no podemos rebasarla. ¿Por qué? Porque tuvimos miedo de preguntar. La sabiduría viene, si analizamos las personas que se han destacado intelectual, profesionalmente a través de la historia, ellos preguntaban. Los científicos, los inventores se preguntan constantemente para ellos poder adquirir sabiduría. Ahí vemos los profetas como le preguntaban a Jesús, le preguntaban para adquirir esa sabiduría, porque de lo contrario ellos se quedan como que no llegas. Entonces te quedas ahí, y es importante preguntar, hacerse preguntas, y por supuesto hacerle preguntas a personas que nos puedan responder, y que nos puedan responder con base, no con evasivas ni una respuesta que quede más o menos ahí, que no es la correcta y con los argumentos básicos. Ahorita tenemos también lo de internet, tenemos internet, redes sociales, que podemos hacer preguntas también. Pero muchas veces no podemos confiar 100% en internet, porque hay veces que las respuestas no son las correctas. Yo he visto que hay unos foros creo que si no me equivoco en Yahoo, Sí. que uno escribe algo y te responden. Entonces yo una vez me tomé detenimiento a escribir ciertas cosas para ver las respuestas, y muchas de esas respuestas no tienen ningún tipo de base.
Entonces, si ni científica, ni lógica, ni nada, son cosas que tú te das cuenta que no dicen la verdad. Si uno se deja manipular por esa respuesta, ¿qué es lo que sucede? El argumento que uno toma como real no es el real y la base no va a ser sólida. Ahora, es importante preguntar. Es importante preguntar y hacerse preguntas y hacer las preguntas correctas. Por ejemplo, usted puede tener una duda y usted puede llamar al 693-8850 y eso es un teléfono que lo tienen los pastores en nuestra iglesia o los líderes en nuestra iglesia y le van a dar una cita o le van a dar para poderse reunir o le van a dar una respuesta concreta para el tema que usted está preguntando. Es importante saber, no solamente tener la duda y preguntar, sino a quién preguntarle. Porque muchas veces, como hemos dicho varias veces en este programa, usted se está a punto de divorciar y le pregunta a uno que ya se divorció que le dé un consejo. ¿Qué consejo le puede dar? Claro, muchas veces pensamos, digamos, de antaño, de los boleros, ir a un bar a pedirle al bartender, al que está, un consejo. Eso es muy clásico, es muy común en los países caribeños, en los países, ¿cómo se llama? Latinoamericanos, pedir ese tipo de consejos. Mozo, sírvame la copa rota, quiero sangrar gota a gota. Bueno, para no caer en ese despecho eterno, es importante saber a quién usted le va a pedir un consejo. Un consejo con sabiduría, un consejo con unas bases sólidas en el Evangelio, un consejo que realmente lo edifique. Cuando estudiaba en la universidad, tenemos una pausa pero rapidito, cuando estaba en la universidad siempre nos enfatizaban que hay que verificar la fuente de la información que sacamos. O sea, yo no puedo decir mañana va a llover granizo en Curazao. ¿Quién te lo dijo? ¿De dónde? El Instituto de Meteorología o Meteorología es el de nosotros, de las bolitas esas del loto. No, de meteorología. No, fue que lo leí en el horóscopo. O sea, ¿qué es eso? O sea, tienes que verificar la fuente de lo que tú estás diciendo. ¿Quién lo está diciendo? Lo que se dice, perdón, quién lo dice es tan importante como lo que se está diciendo. Es muy importante. Por eso cada vez que le hablen de Dios, cada vez que le hablen la Biblia, usted verifique quién lo está diciendo. Porque hay mucha gente que dice, sí, Señor, y esto, y Dios dice, pero examine, esa persona que está diciendo o está tomando el nombre de Dios, ¿está viviendo conforme a las enseñanzas de Dios? ¿O está usando el nombre de Dios para fines personales? Tome en cuenta eso. Entonces, usted padre que nos está viendo, madre que nos está viendo, haga como David. David leía, David se deleitaba con la palabra de Dios, con la ley de Dios. Y cuando tuvo el tiempo con su hijo, de eso es lo que le hablaba. De manera que Salomón, años después, dice, atiende mi consejo. O sea, mi consejo, padre, tú escúchame a mí. Y lo que sale de su boca, fíjese, es sabiduría, es producto de la instrucción o es la palabra de Dios, pero práctica. Entonces, en eso tiene que convertirse nuestras pláticas con nuestros hijos, con nuestros representados, en transferirle la sabiduría que nosotros extraemos de la Escritura, transferírselas a ella en un lenguaje que ellos puedan entender. Ya cuando ellos sean grandes, ellos serán eruditos, ¿no? Ellos lo puedan transmitir a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Continuamos aquí en Mañana Bendita, su cita con la bendición. Estamos en nuestra serie de proverbios y hoy nos toca el capítulo 4. Hemos estado desarrollando la idea de que Salomón recibió de su padre
en esa etapa de su crecimiento. Recibió de su padre instrucciones, recibió consejos. Fue muy delicado, ¿no? para sus padres, para su madre. Fue el predilecto, o diríamos el consentido, al punto de que fue rey sobre sus hermanos posteriormente, porque había otros que les tocaría suceder, la sucesión del trono le tocaría a ellos porque eran mayores, pero él era el primogénito de la que David consideró su reina, que era Betsabé. Y finalmente Salomón gobierna sobre Jerusalén, sobre todo Israel. Bien, entre las cosas que les dice el padre al hijo, cosas que le dijo David a Salomón, que Salomón nos dice a nosotros, inspirado por el Espíritu Santo, está el versículo 8. El versículo 8, como lo leímos en la Nueva Versión Internacional, al principio, dice: estima la sabiduría y ella te exaltará. Porque hay una recompensa. La Biblia textual dice: engrandécela a la sabiduría y ella te engrandecerá. La traducción en lenguaje actual dice lo siguiente: valoriza el conocimiento y tu vida tendrá más valor. Aquí estamos hablando de no menospreciar la sabiduría, sino todo lo contrario, darle el valor que tiene, darle el justo valor que tiene. No en vano, cuando Dios le aparece a Salomón, siendo un joven que está a punto de tomar las riendas de una nación, millones de personas bajo su mando, era una nación poderosa en ese momento. No en vano, cuando se le aparece Dios y le dice: pídeme lo que quieras, Salomón le pide: dame sabiduría. Dame sabiduría. No le pide: bueno, yo quiero tener 1000 mujeres. Yo quiero tener riquezas o el palacio más grande. Salomón no pide esas cosas. Salomón pide sabiduría para guiar a su pueblo. Pide conocimiento, pide sagacidad para hacer la labor que le corresponde. Y Dios, al ver su corazón, le premia no solo concediéndole lo que le pide, sino lo que no le pide también. Le dio riqueza, le dio fama. Y hasta hoy recordamos al rey Salomón. Entonces, dice: cuando tú lo hayas abrazado, ella te honrará. La sabiduría. Dice la traducción en lenguaje actual: si haces tuyo el conocimiento, todos te tratarán con respeto. Es muy importante. Versículo 9: las personas quedarán admirados con tu gran sabiduría. Pero en el texto original dice: dará a tu cabeza una diadema, decía la Nueva Versión Internacional. En el original dice: una guirnalda de gracia. Y esto me recordaba a mí, no sé si en Olimpiadas o en otro tipo de premiaciones de eventos deportivos, no recuerdo. Pero tengo la imagen de haber visto que aparte de una medalla le dan como un collar, como una guirnalda. Bueno, en las Olimpiadas de Atenas lo usaron. Exactamente. De que ponían creo que eran unas hojas de olivo o algo así. Esta es vamos a decir, más o menos la figura, ¿no? Es como una especie de corona, ¿no? Que definitivamente significa honor. Estamos honrando. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Espíritu Santo que inspiró a Salomón? Que la sabiduría, el conocimiento, nos va a premiar. Eso nos va a permitir ser honrados, ¿no? ser vistos y ser respetados. Fíjense, no está hablando por los bienes materiales que poseamos. No está hablando, ni siquiera está hablando del nombre, aunque la Biblia dice que el buen nombre es bueno. O sea, es bueno que vengas de tal familia, eso es cierto. Eso trae cierto prestigio. Pero aquí no se está refiriendo al prestigio que me da un apellido, o a los bienes materiales, o a las
cuentas de banco. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo que lo que nos da respeto o que nos garantiza el respeto de los demás va a ser la sabiduría. Y la sabiduría no, pienso que no se trata de la sabiduría, del mero conocimiento o información archivada en tu cabeza, sino cómo tú honras la sabiduría, cómo tú le das el valor a la sabiduría cuando tú caminas en eso. José María me dio un consejo. Vístete de mangas largas porque hace frío en el estudio. Bien, ya tengo ese conocimiento, pero la próxima vez me vengo con una franelilla. Puede que tenga la información, pero no valore ese consejo porque no lo estoy haciendo. ¿Ves? Entonces tú estimas la sabiduría, tú valorizas la sabiduría, tú engrandeces la sabiduría cuando tú vives de acuerdo con la sabiduría, de acuerdo con lo que has aprendido. Hay un dicho popular que dice que el que no escucha consejos no llega viejo. no llega viejo. Y eso es parte de la sabiduría, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo de mi abuelo que él hablaba muy poco. No, normalmente ya las personas cuando ya llegan a una edad, 70, 80 años, empiezan a hablar menos, ¿no? Se mueven, por supuesto, con un poco más de lentitud. Y al menos en el caso de mi abuelo, que es el que yo tengo como referente, él hablaba menos. Pero cada vez que hablaba cosas, digamos, con cosas sabias y algo que nos podía edificar a nosotros como nietos, que creo que somos como 14 nietos antes. Entonces, él hablaba poco, pero observaba mucho. Es algo nosotros muchas veces queremos hablar demasiado y no queremos, o hacemos una pregunta, pero automáticamente nos queremos responder esa pregunta. Y no dejamos a la otra persona que nos responda a la pregunta. Es decir, entonces estamos así como locos por ver si cierra la boca para uno decir lo que uno tiene que decir. Y realmente muchas veces cuando sucede eso, nuestro cerebro no está archivando la información que nos está dando esta persona. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos protagonismo y que ser nosotros los que decimos, los que hablamos, entre comillas puede ser para que, ay, qué inteligente es, qué sabio, qué instruido. Y en realidad el sabio es el que escucha, por supuesto el que dice cosas sabias, pero ellos para poder dar un consejo sabio hay que escuchar primero, hay que leer, hay que informarse, hay que tener un bagaje para poder tener esa autoridad de dar un consejo sabio. De lo contrario, usted está dando un consejo ahí de lo que se le ocurre, y eso no quiere decir que sea un consejo sabio. Algo muy importante también es sabio no es el que más vive tampoco, porque usted se puede encontrar una persona que tenga 80, 90 años, blanco en cana o sin ningún cabello en su cabeza, y en realidad no está en la facultad para darle un consejo sabio. Los años no son los que digamos ya acreditan que usted pueda dar un consejo sabio sí o no, sino la Biblia lo enseña en muchas partes. Los consejos sabios vienen de personas que han logrado esa autoridad, han logrado esa gracia, y la han logrado a través de preguntar y escuchar. Y eso es muy importante. Por eso, por ejemplo, en un aula está el maestro delante con el pizarrón y la clase cómo se va a desarrollar para que los niños aprendan, digamos, con una cantidad de información de teoría. Y los niños están escuchando, los estudiantes están escuchando, el profesor, el maestro, la maestra están en el frente y él está dando esos consejos. Normalmente ellos deben estar escuchando para poder adquirir ese conocimiento, ese mensaje que le quiere dar. Eso mismo hacía nuestro Señor Jesús con los apóstoles. Ellos se sentaban a escucharlo y le hacían preguntas y él les respondía. Él mismo le hacía preguntas. Sí. No sé si es algo muy común de los hebreos, de los judíos, hacer preguntas, pero Jesús hacía muchas preguntas. No, pero eso es bueno para evaluar.
Sí, sí, sí. Es importante porque le motivas a la otra persona a pensar, aunque sea una pregunta retórica, pero el mecanismo de tu cabeza comienza a preguntar, a descifrar, man. Tienes que pensar. Dios quiere que pensemos, quiere que pensemos. Tenemos que avanzar en este capítulo. Hay otro segmento del Proverbios 4 que está encabezado así. Escucha, hijo mío, acoge mis palabras y los años de tu vida aumentarán. Yo te guío por el camino de la sabiduría, te dirijo por sendas de rectitud. Cuando camines no encontrarás obstáculos, cuando corras no tropezarás. Aférrate a la instrucción, no la dejes escapar, cuídala bien. Ella es tu vida. ¿Cuántos de nosotros, José, y padres y madres que nos ven, cuántos de nosotros le hablamos así a nuestros hijos? ¿Cuántos de nosotros podemos decir con propiedad, yo te guío por el camino de la sabiduría? ¿Cuántos de nosotros hemos guiado a nuestros hijos a una relación, a una comunión con Cristo? Hoy día yo puedo estar hablando el Evangelio, compartiendo el Evangelio con ustedes y con quien sea. Quiero decir, hoy día estoy en este camino, eso es lo que quiero decir, porque un buen día a mi papá se le ocurrió mientras me estaba bañando, o sea, había una bañera en la casa y me encantaba esa bañera, y comenzó a hablarme de Jesús y de mi necesidad de darle mi vida a Jesús. Y no recuerdo exactamente, fue hace tanto tiempo, no recuerdo qué edad tenía, pero ya tenía uso de razón. Y yo entendí que Dios era digno de que yo le entregara mi vida, que le debía eso a Dios, a Jesús. Y le entregué mi vida a Jesús, le abrí mi corazón, como decimos, a Jesús. Y si me preguntas, ¿y tu padre espiritual? Pues uno siempre dice, no, mi padre espiritual fue el que me predicó. Y se estila decir así. Bueno, quien me predicó a mí fue mi papá. Mi papá biológico. ¿Cuántos de nosotros, aparte de ser padres biológicos, somos padres espirituales? ¿Cuántos de nosotros le hablamos así con claridad a nuestros hijos? A gente que le puede hablar a otro adulto así y le habla del Señor y todo eso, pero no se ha tomado el trabajo de agacharse, o sea, ponerse al nivel de su hijo, de su chiquito, y decirle, tú necesitas de un Salvador, tú necesitas conocer al Dios que servimos. O sea, el Dios que servimos no es meramente, bueno, vamos todos los domingos a la iglesia, vístete bonito y ya. No, es aprender a relacionarse, es leerle proverbios, leerle versículos y supervisar de que los esté cumpliendo. Dios aborrece la lengua mentirosa, a eso lo dice la Biblia, amén. Pero el niñito diciendo mentiras. Mira, recuerda lo que dice la Biblia. O sea, tenemos ese trabajo de supervisar a nuestros hijos. Y aparentemente David hizo un gran trabajo con Salomón. Y nosotros deberíamos estar siguiendo ese ejemplo y guardar la sabiduría, porque dice el versículo 13 que es nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros ponemos advertencias claras a nuestros hijos, a nuestros menores, a nuestros hermanos menores? En el caso de que sea uno el que esté criándolo. ¿Cuántos ponemos advertencias claras de que es peligro, esto no lo debes hacer? No uses tanto tiempo en el internet. Yo le digo, por ejemplo, a los jóvenes de la iglesia, les digo, no estén a medianoche navegando en internet, o no estén viendo televisión, porque a lo mejor ustedes tienen toda la buena intención del mundo, quieren distraerse, no pueden dormir, lo que sea, pero a esa hora es muy probable que consigan cosas que después se van a arrepentir. Aparte de que están perdiendo sueño, aparte de que deberían estar durmiendo. Deberían estar durmiendo para reponer la energía. Entonces no lo hagan. O sea, les pongo un gran cartel que dice
hey, cuidado, peligro. Eso es importantísimo, porque los jóvenes son inexpertos. Los jóvenes creen que la saben todas, pero no la saben. Necesitan supervisión, necesitan atención. Un joven es como, ustedes ven como hay un dicho también que dice que ¿por qué murió el gato? Murió por la curiosidad. Ustedes saben que los gatos siempre están como curiosos. Sí, sí. Muchas veces nosotros, la curiosidad es buena siempre y cuando exista una supervisión. Porque tampoco para adquirir conocimiento hace falta curiosidad. Cuando usted va a emanar diferentes respuestas, interrogantes que usted tiene, para que le den respuesta, usted necesita ser curioso también. Recuerdo que a mi niño le gustan unas comiquitas que hay ahorita en la televisión que se llama Jorge el Curioso, que es un monito que él siempre tiene curiosidad, ¿no?, por cosas, y entonces el dueño de Jorge le explica cuáles son las cosas. Entonces él siempre hace travesuras, hace cosas, y es una enseñanza para el niño. A través de esa curiosidad se llega a la enseñanza. Es importante ser curioso, preguntar, estar inquieto, pero siempre es bueno tener medida, todo con medida. Porque hasta los elásticos y ¿cómo se llama? Los muelles, de tanto, como los resortes, de tantos estirarlos se quiebran. ¿Y qué pasa? Todo tiene que tener su medida. Y para que a usted no le suceda de que haya un impacto en su vida, es importante medirse para saber hasta cuándo uno puede llegar, ¿no? Porque hay una línea muy delgada entre el bien y el mal. Entonces uno no sabe cuándo está pasando para uno y para la otra, siempre y cuando no existan directrices concretas que le digan, hey, de aquí a... Por ejemplo, en una calle, uno ve una calle que tiene una línea en el medio, ¿no? Es decir, a este auto le toca por esta senda y al otro auto le toca por otra senda. Cuando ya usted ve que su auto está cruzando por el medio de la vía, por donde se está delineando, que ya le pertenece al otro auto, te está diciendo peligro, te estás metiendo en un área que le pertenece a la otra senda, a los autos que vienen por la otra senda. Y eso es muy bueno tenerlo en cuenta, porque nos sucede casi todos los días, ¿no? Tenemos que hacer una pausa, pero enseguida regresamos ya con la parte final de este capítulo 4 de Proverbios. No se aparte de la sintonía, ya volvemos. El último versículo que quiero compartir con ustedes es el conocidísimo Proverbios 4:23, que dice: por sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, él es la fuente de la vida. Lo que hay en tu corazón, así vas a vivir. Vamos a ver la traducción en lenguaje actual. Y sobre todas las cosas cuida tu mente, porque es la fuente de la vida. Cuando habla de corazón, habla del ser interior, de lo que hay dentro de ti. No necesariamente está hablando del órgano. Uno lo asocia, ¿no? Bueno, si el órgano si el corazón es tan fundamental, tan vital para la vida, entonces uno dice el corazón. Pero en realidad encierra lo que es uno, el ser interior. O sea, cuidemos lo que entra a nuestro corazón. Cuidemos. El 24 habla de: aparte de ti la boca perversa, aparta la falsedad. Entonces, es una parte, o sea, cuidas lo que entra, pero también lo que sale. Es importante. Si dejas entrar lo bueno, lo más probable es que va a salir cosas buenas. ¿Okay? Y cuando estamos en la luz, que la luz de Dios irradia en nuestras vidas. Entonces lo que había mal por la causa de nuestro pecado original, se rinde ante la nueva naturaleza de luz que tenemos, aquellos que hemos creído en Jesús. Entonces es importante: cuida tu corazón, cuida tu ser interior, cuida lo que metes, cuida lo que amas, cuida aquello que te gusta, elige bien lo que tus gustos. Eso se puede elegir, no es que simplemente te guste. Elige bien, ten buen criterio a la hora de seleccionar lo que escuchas en la radio,
lo que compras, lo que lees, a quién está en tu círculo íntimo. Cuida bien lo que escuchas. A veces quieres como que, no, a mi mamá no la voy a escuchar, muy cantaletosa, ¿no? O sea, la Biblia te dice que debes atender sus consejos. Pero en cambio aquel amigo sinvergüenza que lo único que hace es que te incita a hacer cosas que no están bien, tapa los oídos, cierra tus oídos. Y cuida tus labios de hablar falsedad. Wow, el 25, 26, todo eso tiene gran sabiduría. Tus ojos miren al frente, está siempre pendiente de lo que está al frente de tus ojos. Examina tus pasos, la senda de tus pies. O sea, tantas cosas que tenemos, tantos consejos para el éxito aquí. Yo le recomiendo, cuando tenga un chance hoy, que llegue el trabajo, que llegue de clase, toma la Biblia, Proverbios 4, léelo, medita en ello y te va a bendecir mucho. Mañana Bendita fue presentado por cortesía de Subway.